Andrés Haberger. ¿Lo pronuncié bien? No. Abeger. Haberger. Nunca le pongo yo con ese apellido. Castellanizado. Lo mío es un desastre. Haberger. Abeger. Haberger. Voy a hacer un curso. Bueno, Andrés está hablando de el imposible olvido, ¿no? El entre paréntesis, porque tiene que ver justamente con el tema de la película. Contanos un poco de este documental. Bueno, El imposible olvido es una película que nace como idea hace 6 años. Mira. Sí, hace 6 años como concepto. La matriz en su principio fue el concepto de olvido porque a mí me interesaba. Yo he trabajado con bastantes otros documentales que tienen que ver con la memoria de los otros. Y en este caso lo que me interesaba es trabajar como con su contrapartida, con su sombra, que vendría siendo el olvido. Y preguntarme básicamente por qué uno olvida, en todo caso, dónde se alojan las cosas que uno olvida, si se alojan en alguna parte de la memoria del cuerpo, del alma, y si es posible recuperarlas. Partiendo de la idea de que si uno reconoce que tiene olvidos, es un concepto, es algo que ocupa el espacio, ¿no? Porque si uno se olvida algo directamente, nunca lo va a reconocer como olvidado. Claro. ¿No? Pero algo que uno puede reconocer como olvidado es algo que en algún lugar ocupa espacio aunque no esté, ¿no? Es como la presencia de la ausencia. Y en un comienzo fue muy conceptual, trabajar sobre leí muchos textos que vienen de filósofos post-holocausto que trabajaron mucho sobre la idea de olvido, no como algo negativo, sino como justamente elementos de supervivencia y como qué pasa con los sujetos y la necesidad de olvidar. Siempre me acuerdo una anécdota que cuando yo tuve mi primera hija, la madre en ese momento nació por parto natural Maya y para ella fue tan doloroso que me acuerdo que en ese momento dijo que no iba a volver a tener hijos. Por suerte pasa el tiempo y es más fuerte lo gratificante que lo doloroso y quizás uno se olvida del dolor. Sí. Entonces volvimos a decidir tener otro hijo, ¿no? Hablando un poco de ese concepto. Claro. Bueno, y finalmente lo que fue derivando es a una investigación mucho más personal, eso que era más conceptual fue derivando a algo mucho más personal y ahí es donde yo me pude enfrentar básicamente a partir de un diario personal que yo tenía escrito a mis 9 años. Lo empecé a escribir en junio del 78, en un cuadernito de los clásicos populares Estrada con el loguito del Mundial 78. Pero vos no estabas viviendo acá. No, nosotros nos habíamos ido mitad del 77 con mi madre al exilio a México. Mi padre se quedó aquí, ellos se divorciaron un poquito tiempo antes y nosotros nos fuimos para México y él siguió acá en su actividad política, obviamente clandestinamente en ese momento en medio de la dictadura. Pero él viajó 3 o 4 veces. Y te llevaba cosas de Argentina, porque llevaba. es muy emotivo cuando sacás el diario con tu letra, sí, chiquitita, prolijísimo, qué sí, prolijito para 9 años, y contás las cosas, algunas muy íntimas. Mamá está en el baño, ya salió. Me encantó porque fui de los chicos. Y llevabas ese diario y mostrabas lo que tu papá te llevaba. Sí, sí, porque él me seguía llevando las Villiquen, yo coleccionaba las Villiquen. Las mostrás ahí. Bueno, las monedas que habían salido en ese momento del Mundial 78, también algunas otras cosas más de propaganda política, pero en general eran más regalos cautitos, cosas para un chico de 9 años, claro. Pero lo que me pasó en el medio del proceso de investigación de la película, cuando yo reencuentro ese diario, es la primera vez que lo miro desde otro lugar. ¿Qué quiere decir? Ese diario lo tuve siempre yo, no es que estaba... Porque tu mamá dice que no recuerda ese diario. No, ella no lo recuerda y yo tampoco. Mira. O sea, lo interesante de esto es que si ese diario no existiera, o sea, se hubiera perdido en alguna mudanza, yo nunca podría decir que escribí un diario. ¿No te acordabas para nada? No. ¿Y cómo lo encontraste? En realidad ese diario era de las cosas que uno guarda siempre en la parte de arriba de la cara. Sí, sí, uno encuentra todo. Me fui encontrando con ese diario en 2 o 3 mudanzas, pero siempre cuando lo veía, en los años anteriores, lo leía como algo muy folclórico, desde la parte más divertida. Mirá lo que yo escribía cuando tenía 9 años. Y en medio de este proceso de la película, hablando del olvido, que todavía no estaba ligado a algo tan personal, me vuelvo a encontrar con ese diario y por primera vez lo miro desde otro lugar. ¿Qué quiere decir? Lo miro pensando, yo creo que debería escribir 10 o 15 veces por día, ¿no? Porque es
cotidiano todo el Sí, tiempo. sí. Y por primera vez pensé, ¿cómo no puede ser que no me acuerde nada? No me acuerdo una escena de estar sentado escribiendo el diario, no recuerdo la lapicera que usaba, no recuerdo dónde lo guardaba. No tengo ningún tipo de registro de ese diario en Claro. memoria. Y entonces ahí la idea de olvido pasó de ser como un concepto a decir, bueno, a ver, enfrentémonos con qué pasa con mis olvidos. Claro. Y empecé ahí a indagar y en realidad yo me acuerdo muy poco, tengo muy poquitos recuerdos de mi padre, de recuerdos vivenciales, de situaciones de ir a comer en una heladería, caminar, ir a una plaza, lo que sea. De él y de casi todo de ahí para atrás, o sea, de 9 años para atrás. ¿Vos lo escribiste en el 78, ese diario? Sí. Y En tu papá junio. desapareció en el 78. Él desaparece 2 meses después. Y cuando él desaparece, yo dejo de escribir. O sea, es algo que... Claro. Como una anulación, Sí, ¿no? De sí. todo lo que pasó Sí. alrededor de eso. Y un poco a partir de eso, la metáfora que empezó a surgir de la película es, si es posible, recuperar esas cosas que uno se olvida. Y por otro lado era como un intento muy metafórico el último diario, el 3, hay una página que tiene carabatos y después está todo en blanco, ya es un cuaderno Rivadavia, los clásicos Rivadavia, también de tamaño escolar. Y la idea metafórica de la película era como poder completar hoy ese diario que había quedado inconcluso. Claro. ¿Y saliste a investigar sobre tu papá? Sí, sí. Pues fuiste a México, me parece. Sí. ¿Cuándo volviste de México vos? ¿Cuándo volvieron? 84. Bueno, a los pocos meses del retorno a la democracia. Ahí recién volvieron. Sí, en marzo del 84. Sí, estuve 7 años en México, de mis 7 a mis 15. Claro. Y un poco el intento de la película es eso, yo podría decir que es casi como una especie de road movie emocional, interna, Sí. pero que a su vez también es muy geográfica porque recorremos México, recorremos Brasil y partes de Argentina. Porque él desapareció en Río de Janeiro, ¿no? Él desaparece en Río de Janeiro. ¿No acá? No, fue en el marco de lo que se llamó el Plan Cóndor, ¿no? La coordinación de los países de Latinoamérica. Y yo lo que vi también que querés recrear algunas fotos con los paisajes, vi buscando con ese Camilo, que te llamabas Camilo y después te pasaron a llamar Andrés, Sí. justamente. Esa parte tampoco te la recordás, de Camilo a Andrés. No, porque 4 años tenías no, cuando te tenía llamaban 4 o Camilo. 5 años. En realidad me anotaron con los dos nombres. Sí, El sos nombre que Camilo Andrés. eligieron para mí era Camilo y en algún momento decidieron empezar a llamarme Andrés por una cuestión para estar Más seguros, porque te relacionaban con un libro, Sí. justamente. Pero ahí está esa criatura, ese chiquito, que es Andrés de 8 o 9 años, y estás buscando a ver si el paisaje concuerda con la foto. Es un lindo trabajo ese. Sí, porque lo que hay ahí es como un intento como una especie de desafío de decir, bueno, ¿qué pasa si uno vuelve a determinados lugares de los cuales no tiene recuerdo? Si hay algo ahí que se activa nuevamente. ¿Tampoco te acordabas de esas fotos? No. De algunas. De algunas, no te acordás, claro. No, Uno no se acuerda realmente. No, en realidad, bueno, creo que a todos nos pasa, ¿no? La memoria es muy fragmentaria y uno nunca sabe los recuerdos que tiene, si son relatos que te han contado tantas veces. Sí, claro. Una vez en una mesa familiar, si es algo que es de una fotografía y que uno la incorporó como recuerdo. Pero en este caso yo volví a varios lugares de las fotos con alguna especie de intención de ver si algo se recuperaba. Nada se recuperó, o sea, no es que estaba ahí y algo se recuperó. No, pero lo que sucedió interesante es que durante el proceso de la película yo construí mi propia memoria. O sea, en todos estos lugares donde fuimos, yo llevé una cámara Super 8 que aparece bastante en la película y filmé cosas de Super 8 en esos mismos lugares. Con una idea del juego temporal, más con lo que sucede con el Super 8 que tiene esa textura bien de los 70, ¿no? Ese grano y esa textura de los 70. Y después en realidad lo que me di cuenta es que si yo hubiera tenido, por ejemplo, hay una situación en Mendoza, en el monumento, no me acuerdo si es a San Martín
clásico que está allá arriba, San Martín o el cruce de los Andes, que obviamente ese lugar está igual, no cambió nada. Ahí filmé en Super 8, también en el aeropuerto de México, que es el último lugar donde lo vi a mi padre, unos años en el 78. Y después lo que me sucedió, en realidad, con esto que les decía de construir memoria, es que lo que yo filmé, en 2014, digamos, en el momento del rodaje de la película, visitando esos lugares, y que vuelvo a decir, no se activó ningún recuerdo anterior, pero eso que yo filmé en ese momento, en el 2014, me di cuenta que es lo que yo podría haber filmado en los 70 si hubiera tenido en ese momento una cámara. Ah, mira. O sea, si yo hubiera tenido una cámara en Mendoza en 1973 o en México en 1978, una cámara casera como hoy cualquiera puede filmar una despedida en un aeropuerto o un evento familiar, yo creo que yo hubiera filmado eso. Sí, seguro. Entonces lo que me sucedió filmando eso es que no recuperé memoria, sino que lo que hice es construirla. Ah, muy bueno. Claro. Está bueno. Está bueno. Y apareció, estoy recordando ahora, que encontraste una imagen de tu papá, creo que en un noticiero de la época. Sí, eso, hay varias cosas que aparecieron en la mitad del rodaje. Eso es un material que apareció, material de descarte del noticiero, o sea, nunca salió al aire, eso del noticiero Canal 9, Sí. del año 73. Ahí estaba como periodista Campo Longo, Sí. en ese momento. Y ese es un operativo que se llama Operativo Dorrego, porque fue una gran inundación en la provincia de Buenos Aires, donde hacen un trabajo en conjunto el ejército y la juventud peronista. Y mi papá iba como responsable de la juventud peronista a organizar el trabajo social de reconstrucción del pueblo. Y esa imagen apareció en mitad del proceso de la película, está en la película, Sí. y fue muy impactante porque yo no tenía ninguna imagen. De hecho, es la única imagen que tengo en movimiento y con sonido De tu papá, sí. Se habrá sido muy fuerte, me imagino. Sí, me imagino, se nota, se nota. Y este año también, bueno, la presentaste en pantalla Pinamar, porque vimos un avance. Ahí presentamos un teaser, un avance. Sí, ahí estábamos ya casi terminando el corte final de la película. O sea, que terminaste recientemente. ¿Cuándo se estrena? Mañana. Mañana. ¿Dónde? Mañana, ¿Sabés ya? 10, sí, se estrena, creo que ahí son 8 salas, está en el Gaumont, en el Malva. Después va el Village de Avellaneda, el Showcase, nunca sé cómo se pronuncia, Showcase, sí, no sé. de Aedo. Ah, lindo. Acá en el Monumental de la Valle, y después va a 2 salas de Córdoba. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. Así que estamos así en pleno momento. Claro, y además está en la mejor sala, que es el Gomón. Sí. El Gomón es la mejor sala para cualquier película. Sí, porque la gente va hay mucho. Público y es una sala, se ve bien, se escucha bien y es muy amigable. Sí, y además con un tema, como decís vos, ¿no? ¿Qué es lo que uno se olvida y lo que quiere recordar, esos vericuetos que tiene la mente que no tienen explicación? Porque qué raro que no te acuerdes de haber escrito, pero me impactó mucho tu diario, es tan prolijito. ¿Sos así? ¿Seguís tan prolijito como...? Sí, estimo que sí. Al final del diario ya se iba desemprolijando, ¿no? Pero yo creo que era por ahí quizás una manera de ordenar el caos de la vida. Eso, claro, ¿no? porque es muy llamativo. Y pensé, yo tenía 9 años. Para esa edad, que hagas un diario, para esa edad. En el exilio, mi madre trabajaba mucho. ¿No tenías hermanos? No, soy hijo único. Claro. Quizás el diario era una forma de organizar la desorganización de la vida de todos los días. No, pero muy tierno. Y bueno, tu mamá, una diosa, una divina, una actriz de esa. ¿Tu papá nada que ver con el cine? No. Él era periodista. Claro. Él desde muy chico es de origen de Arrecifes y empezó su militancia en la escuela secundaria, viene de toda la línea de la democracia cristiana y después, a fines de los 60, se pasa al periodismo. Pero empieza a ejercer el periodismo ya desde muy joven en Arrecifes, haciendo uno de sus primeros trabajos, bueno, en toda esa zona son muy fierreros. Arrecifes, Pergamino, sí. Entonces su primer trabajo fue en la revista Automundo. Claro, sí. Porque bueno, hay muchos corredores de Arrecifes y de toda esa zona. Claro, recuerdo, sí. Ahora tiene ahí un par de fotos con Fangio y con, ¿cómo se llama el
hace unos años, no me acuerdo. Y después empezó a derivar más al periodismo social y político, escribiendo entrevistas y escribiendo un par de libros. Claro. Uno de esos es de Camilo. Uno de esos es sobre Camilo Torres, Claro. que es un cura colombiano. Claro. Por eso a mí me Claro, pusieron que Camilo. mataron. Claro, Sí. Sí, lo conocí, conozco la historia. Claro, vení. Así que bueno, Andrés, muchísimas gracias por haber venido. Seguramente nos vamos a contar la próxima película, porque seguís filmando, seguramente. Seguramente. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno.